Amén, hermana Liliana, muchas gracias. El Señor les bendiga. Buenos días para todas y todos. Gracias por la invitación, hermana Liliana, Julie. Como decía la hermana Liliana, les saludo desde Canadá. Nos encontramos viviendo en una ciudad que se llama Kitchener, en Ontario. Por la gracia del Señor, acompaño a mi esposo en el ministerio. El mes pasado cumplimos 2 años de ser instalado, pero unos 8 meses más de empezar un trabajo misionero en la ciudad de Kitchener, donde por la gracia del Señor servimos. Llevamos 6 años en Canadá y mi testimonio es acerca de este proceso. En la iglesia en la que estamos hay varias personas de Florencia. Sé que muchas de las personas que están conectadas aquí son de Florencia, Caquetá. Mi esposo y su familia son de allí también. El Señor nos permitió visitar la familia el mes pasado, en abril, y pudimos estar allí en Florencia un par de días visitando a la familia. Entonces, bueno, gracias a Dios por las bendiciones. La hermana decía que la gente ya no cree en milagros, pero yo quiero decirle que los milagros están ahí todos los días. A veces los queremos pasar por alto, a veces consideramos que todo lo que tenemos ya lo hemos ganado y está ahí siempre para nosotros, pero muchas de las cosas que nosotros vivimos a diario son milagros de Dios. A veces nos olvidamos, o más bien damos todas esas cosas que tenemos por sentadas o por merecidas, sin apreciar lo que el Señor hace por nosotros todos los días. Bueno, quisiera que antes de contarles un poco nuestra experiencia y lo que el Señor ha hecho en nosotros y con nosotros en este país, leyéramos Filipenses 4:12. Si usted tiene a la mano la Biblia, por favor, ábrala y acompáñeme a leer Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén. Bueno, quiero contarles que hace un poco más de 6 años, junto con mi esposo, pensamos en este versículo bíblico y él me dijo: amor, acá tenemos todo, vivimos en abundancia. ¿Será que seremos capaces de tener la misma fe, de amar al Señor, de vivir para Él, de servirle como lo hacemos si estuviéramos en necesidad? Y fue una pregunta que llegó a nuestra vida y, y no tardó mucho el Señor en inquietarnos y empezar a mostrarnos si éramos capaces de vivir también en necesidad. Bueno, en Colombia los dos teníamos un trabajo estable, un trabajo bueno, los dos éramos jefes en nuestros lugares de trabajo, teníamos una familia bonita, gracias al Señor, nuestro apartamento, nuestros carros y bueno, todo lo que uno humanamente cree que es el éxito para la familia, para el hogar, el no tener una necesidad económica, sino poder vivir cómodamente, no con riquezas, pero cómodamente. Pero un día entonces llegó este pensamiento a mi esposo y nos hizo pensar y yo pienso que al Señor también. Entonces puso de un día para otro el sentir de mudarnos de Colombia. Parecía una locura. Mis suegros, mi madre, bueno, y toda nuestra familia, nuestros amigos, nos decían que sí estábamos locos y si usted piensa en la decisión que tomamos, quizá pueda decir lo mismo. Pareciera una locura porque cuando uno decide abandonar su país, migrar a otro lugar, generalmente se hace porque queremos una vida mejor, porque buscamos ciertas comodidades, porque quizá donde estamos en peligro o quizá tenemos necesidad de muchas cosas,
Y yo creo que aparentemente no era nuestra necesidad, pero creo que sí teníamos necesidad de aprender otras cosas y de vivir otras experiencias con el Señor. Y así el Señor lo hizo, todo se aparejó muy rápidamente y en pocos meses ya estábamos aquí. Llegamos a la ciudad de Toronto, a una iglesia donde era pastor el hermano Wynne, quien en ese momento era el presidente de la iglesia en Canadá, junto con su esposa, pues la hermana Pamela, que es una de las hijas del hermano Álvaro Torres, una pareja muy servidora. Aprendimos mucho de ellos y el Señor nos moldeó mucho estando allí. Nosotros veníamos de la iglesia del Boyacá Real en Bogotá, los dos servidores, y llegamos a Canadá como con la ilusión de empezar un ministerio. El hermano Vicente Arango ya había hablado con mi esposo para pensar en un ministerio pastoral. Entonces llegamos a Canadá con muchas expectativas de llegar y de servir específicamente para mi esposo en el pastorado. Pero el Señor tenía que enseñarnos varias cosas, el Señor debía moldearnos y entonces solo hasta 4 años después mi esposo salió al ministerio. Después de 4 años de espera, de proceso, entonces el Señor lo hizo. A veces las cosas no son cuando queremos ni cuando pensamos, son cuando el Señor quiere. Si nosotros nos dejamos en Él, si nosotros entregamos nuestra vida a Él, entonces es el Señor el que toma el control y el que hace las cosas a tiempo. Quizá no cuando queremos, pero sí cuando el Señor sabe y conoce que es el momento exacto. Entonces, bueno, para mí el salir al ministerio fue un milagro en nuestra vida. Llegamos a un país donde hay necesidad de muchas manos para trabajar, pero también donde las exigencias son mayores. Generalmente la esposa del pastor tiene un ministerio musical, habla 2 o 3 idiomas, el español, el inglés o el francés, o los dos, el inglés y el francés. Yo llegué a Canadá sin nada de inglés, nada, nada es nada. Mi esposo tenía algo de inglés, él vino a estudiar, estudió inglés, hizo un programa y gracias a Dios el Señor le dio la habilidad y tomó rápidamente el inglés. No fue mi caso, no ha sido mi caso. Ni mi esposo ni yo somos músicos. Eh, entonces, bueno, aparentemente no había muchas condiciones para poder acceder a un ministerio. El pastor y su esposa son los que en un inicio y a pesar, y pasan los años, muchos años, y el pastor y su esposa y su familia siguen haciendo gran parte del trabajo en la iglesia, porque las manos aquí son pocas, porque la gente va de un lugar a otro, porque la predicación del evangelio es un poco diferente. Cuando una persona siente que lo tiene todo, que quizá no necesita mercado en su casa, que quizá tiene una habitación, tiene un lugar donde vivir, quizá tiene un carro, entonces piensa que lo tiene todo. Pero eso es un concepto errado, es un concepto del mundo del que debemos guardarnos todos nosotros como cristianos, porque podemos tener muchas cosas, pero hay necesidad del Señor, hay necesidad de conocerle cada día más, hay necesidad de crecer en Él, hay necesidad de afianzarnos en Él, hay necesidad de tener entendimiento de su palabra, hay necesidad de servirle. Entonces, la predicación del Evangelio y el trabajo del Señor, este es catalogado Canadá todavía como una obra misionera, entonces se hace un poco más compleja. Por eso la mayoría de los pastores o de sus esposas tienen diferentes ministerios para poder suplir con todas esas necesidades que exige la iglesia. No era nuestro caso, pero el Señor nos vio, el Señor puso su mirada en nosotros, el Señor respondió nuestras oraciones, el Señor
nos vio con buenos ojos y empezamos un trabajo en la ciudad en la que estamos. Gracias a Dios, eh, mi esposo ha cumplido 2 años, celebramos 2 años de la obra. Empezamos visitando un joven que había sido bautizado hacía más o menos, creo que un poco más de un año en la ciudad de Toronto. La ciudad de Kitchener es sin tráfico, más o menos a 1 hora de la ciudad de Toronto. Empezamos a venir los sábados, veníamos muy temprano para no tomar el trancón, a visitar a este joven, luego empezamos a visitar a otro hermano y llamamos a algunas personas y empezamos una célula en la casa de uno de los hermanos. Y gracias a Dios por la misericordia del Señor, hoy los días domingos nos congregamos entre a veces 40, 50 o hemos estado hasta 60 personas en la iglesia. Hemos tenido bautismos, han sido personas llenas del Espíritu Santo. Hay hermanos que se han reconciliado con el Señor y puedo decir que el Señor ha sido fiel, que el Señor ha hecho milagros en medio nuestro. Tenemos una hermana que fue diagnosticada con cáncer de colon. En noviembre del año pasado, el Señor la ha sostenido hasta aquí. Ella va a todos los servicios en la iglesia, seguimos orando por ella y hemos visto la mano del Señor en cada uno de sus procedimientos médicos que ha tenido, en la fe que ella ha tenido. Hace 2 meses se bautizó en el nombre de Jesús, ella venía de una iglesia trinitaria. Así que podemos decir que el Señor ha sido fiel, que el Señor ha hecho milagros en medio nuestro. Y quisiera compartirles particularmente algunos testimonios, algunas cosas que el Señor ha hecho. Mientras nosotros veníamos a la ciudad de Kitchener desde Toronto, eh, la mayor parte del camino es a través de un highway, es una autopista grande, donde generalmente la gente maneja a una velocidad entre 100 y 120 kilómetros por hora o incluso más. Eh, como les cuento, veníamos en la mañana, nos regresábamos muy tarde en la noche eh, a Toronto porque vivíamos allí todavía, a atender los servicios del día domingo en la iglesia de manera normal, seguíamos congregándonos en la ciudad de Toronto. Una de esas noches en que estábamos regresando a nuestra casa era alrededor de la medianoche o un poquito menos. Nuestra hija, generalmente yo me dormía en el camino de regreso a la casa porque el día domingo también teníamos que estar muy temprano en la iglesia. Y mis hijas, tenemos 2 hijas, una ahora va a cumplir 9 añitos y la otra de 7. En ese entonces, eso fue hace un poco más de 2 años, mi hija pequeña se había dormido en el carro. Ese día mi esposo decidió llamar a mis suegros y estábamos hablando con ellos. Cuando yo escuché un ruido raro de mi hija, fue una reacción inmediata. Yo le dije a mi esposo, la niña, la niña. Y él es una persona paciente, es una persona tranquila, entonces él siempre pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Pero qué hacemos? Mírala. O no sé, la reacción de él normal debía ser otra, pero él automáticamente sacó el carro del highway, frenó, corrimos los dos a sacar a nuestra niña de la parte de atrás del carro. Yo la iba a coger, mi esposo me dijo, yo la cojo. La cogió rápido, no habíamos colgado el teléfono, mis suegros seguían en la línea. Entonces, pobrecitos, hoy pienso, ellos estaban escuchando el pánico en el que nosotros estábamos. Yo cuando vi la niña estaba poniéndose morada, sus ojitos estaban torcidos. Entonces yo empecé a gritar y le dije a mi esposo, la niña se está muriendo. Mi esposo cogió la niña no reaccionaba, nosotros invocábamos el nombre del Señor Jesús y mi esposo cuenta que en ese momento él pensó, servirle al Señor tiene un precio y nosotros lo sabemos, pero él automáticamente le dijo al Señor, Señor, que este no sea el precio.
la vida de mi hija, no, Señor, este es un precio muy alto. Él no lo dijo a voz alta, pero luego de que pasamos este proceso, el Señor, Él me contó lo que había sentido en ese momento. Yo solo invocaba el nombre del Señor, gritábamos. El Señor le mostró a mi esposo qué hacer, porque nosotros no sabíamos. Él tomó la niña, la volteó, le apretó su abdomen y la niña se estaba ahogando. Ella estaba ahogándose como con su propio vómito. Cuando él la tomó y le apretó el abdomen, le volteó su cuerpecito, la niña reaccionó y empezó a vomitar. Por la gracia del Señor, han pasado más de 2 años, la niña está bien. Fue un susto muy, muy grande para nosotros. Eh, Mi esposo no conoce nada de primeros auxilios, no sabíamos lo que le estaba pasando a la niña, solo sabíamos que estaba mal, que no estaba, que se estaba poniendo morada, que sus ojitos estaban volteando. Pero bueno, el Señor hace esto, el Señor guió a mi esposo qué hacer. Y bueno, gracias a Dios nuestra hija nos acompaña. El Señor ha sido bueno con nosotros. El Señor nos permitió ver su mano. Y bueno, ¿qué más le duele a uno que los hijos? Los que son madres, las que son madres acá y los que son padres, los que nos están escuchando a través de las diferentes redes sociales. Y aprovecho para felicitarles por ese trabajo. Veo que tienen presencia en diferentes estaciones de radio, así que les saludo en la Bendición Estéreo, en el dial 98.1 y bueno, en todas las redes sociales. Nuestra hija, Gabriela, es la niña mayor. Ella sufre de asma. Eh, Cuando vinimos a Canadá, el pediatra nos dijo que ella tenía principios de asma. Nosotros vinimos a Canadá como estudiantes, entonces pagar un seguro médico era muy costoso. No teníamos derecho a un seguro médico. Mi esposo tenía seguro médico por el pago que se hacía en el college donde él estudió, como en la universidad donde estudió, pero nosotras, mis hijas y yo, no teníamos seguro médico. Mi hija, la mayor, ella había estado en general bien, pero nosotros llegamos acá y vivimos en un basement. Las casas aquí en Canadá y en Estados Unidos tienen un sótano, pero los adecúan para que las personas vivan. Las rentas son un poco más económicas y generalmente las personas que llegamos acá eh, rentamos un basement porque es un poco más económico y porque los requisitos de renta son menores. Así que vivíamos nosotros en un basement. El tema con los basement es que es como son debajo de la tierra, pues entonces son o muy húmedos o muy secos, son un poco más oscuros. Entonces, estas condiciones climáticas le afectaron a Gabriela. Nosotros éramos nuevos en este proceso del asma porque realmente cuando vinimos a Canadá ella tenía un poco más de 2 años. Entonces no sabíamos cómo manejarlo, ni siquiera teníamos paz porque ella nunca fue diagnosticada como asmática como tal, sino ella tuvo un episodio y el pediatra nos dijo, ella tiene principios de asma y eso fue todo. Le preguntamos que si ella podía vivir acá de manera normal y el doctor dijo sí, ella puede vivir con su condición médica en cualquier parte del mundo. Así que nos vinimos tranquilos, pero un día la niña se puso mal. Ella apenas tenía 3 añitos y medio. Se puso muy mal, nosotros no teníamos paz, no sabíamos cómo enfrentar esa crisis, pero ese día era un miércoles, aquí había servicio, nosotros nunca faltamos a un servicio. En la iglesia teníamos claro que ante cualquier cosa y antes de cualquier cosa que viviéramos aquí, veníamos a servirle al Señor. Así que el pastor nos llamó, nosotros le habíamos avisado que la niña estaba enferma y que no podríamos ir al servicio. Entonces el pastor al terminar el servicio fue a la casa. Ellos habían tenido la experiencia porque su hijo mayor es asmático. Entonces la hermana Pamela vio a la niña y me dijo, hermana,
La niña es mejor llevarla al hospital, la niña está muy mal y la niña tiene su saturación muy bajita y pues seguramente si la lleva al hospital la van a hospitalizar. Entonces nosotros le dijimos, hermana, nosotros no tenemos dinero, no tenemos seguro. Ellos pues no sabían que no teníamos seguro médico para la niña. Entonces le dijimos, no, no podemos llevarla. El solo llevar a la niña al hospital representaba $1,000 solo entrarla, eh, sin tener en cuenta cualquier procedimiento que le hicieran. Así que nosotros dijimos, no, no podemos llevarla, definitivamente no está en la opción, no tenemos cómo pagar. Entonces ellos fueron, compraron un PAP y la hermana me dijo, póngale los PAP, oremos por la niña y si la niña no se mejora mañana, entonces, hermana, como sea, debemos llevarla al hospital porque la vida de la niña está en peligro. Ese día oramos por la niña, ella en las noches, en la madrugada, ella seguía muy mal. El pastor iba de viaje con su familia para otra ciudad aquí en Canadá y nos llamaron. Entonces, eran como la 1 de la mañana, creo yo. Yo le dije, la niña sigue mal. Y la hermana Pamela me dijo, oremos. Estaba el hijo de ella, el hijo mayor que se llama Lucas, quien también había padecido de asma. Y la hermana Pamela dice que él oró como nunca lo había visto orar por nuestra niña. Ese día oramos, yo le dije a la niña, ¿tú crees que el Señor te puede sanar? Y ella me contestó, sí, yo creo. Oramos y yo le dije a la niña cuando oramos, acuéstate, duerme porque mañana vas a amanecer bien. Y así fue. Ella se levantó al otro día hacia las 10 de la mañana y la niña estaba bien. Ni siquiera tuve que ponerle PAF ese día. Y pasaron más de 3 años sin yo tener que usar un PAF. Entonces, mira, hermanos, que sí siguen habiendo milagros. El Señor sigue sanando, el Señor sigue obrando, el Señor sigue mostrándonos su gloria. ¿Y por qué les cuento este testimonio? Porque nosotros en Colombia teníamos una prepagada, entonces cuando las niñas se enfermaban, pues o nosotros entonces llamábamos al doctor, el doctor iba a nuestra casa o nos dirigíamos a una clínica y teníamos la solución humana, la solución sencilla, la solución más fácil. Pero cuando entonces el Señor te pone en otra situación, cuando entonces tus recursos faltan, cuando entonces no tienes a dónde acudir, entonces sabes que hay un Dios que sana, sabes que hay un Dios que salva, sabes que hay un Dios que está presto a atender la necesidad de sus hijos. Es una experiencia que sin duda en Colombia no hubiéramos vivido porque entonces la solución era llamar al pediatra o llamar al doctor o ir a la clínica del niño o llevar a la niña a que la atendiera el doctor. Pero como acá no teníamos esa posibilidad, entonces alzamos nuestros ojos arriba, alzamos nuestros ojos al Señor y el Señor responde. El Señor contesta, hermana. Así que si usted está pasando por alguna necesidad, sea económica, sea de salud, en su hogar, yo le invito a que alce sus ojos al cielo, a que levante su mirada al Señor, a que le ponga su petición al Señor, a que, como dice su palabra, se presente ante Él con acción de gracias, con un ruego, con su corazón, como el Señor quiere que nos presentemos delante de Él, porque el Señor responde, el Señor sigue haciendo milagros, el Señor sigue obrando. Amén. Quisiera que leyéramos, si usted tiene la Biblia, búsquelo, si no, siga la lectura conmigo en Job 2:10. Encontré esta versión en la nueva versión internacional que me pareció muy linda. Job 2:10. Entonces Job respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de esto, Job no pecó ni de palabra. Amén. Y este fue otro de los versículos que usó mi esposo en una situación penosa para nosotros, en una situación incómoda para nosotros. Nosotros no podíamos invertir dinero cuando llegamos a comprar cosas para la casa o en comprar ropa o comprar cosas, pero el Señor se encargó de todo.
El Señor nos dio provisión de todo. El Señor nos dio donde dormir, el Señor nos dio muebles, el Señor nos dio comida, el Señor nos dio ropa. Pero entonces pasamos ahora por un proceso diferente. Nosotros en Colombia podíamos extender nuestras manos de manera generosa para otros, pero cuando llegamos aquí nos tocó abrir las manos para recibir. Y a veces eso no es tan sencillo, pareciera que fuera fácil recibir, pero a veces no es tan sencillo, a veces cuesta y más cuando estás acostumbrado a que tus manos se extienden para dar. Entonces llegamos y el Señor puso personas, hermanos muy lindos, una familia mexicana, como decimos, nos adoptó, nos ayudó en todo el proceso, nos proveyó de muchas cosas. Por 2 años no le compré ropa a mis hijas, todo lo que ellas usaron, todo lo que nosotros usamos fue ropa regalada, ropa de hermanos o ropa. Acá es muy usual que la gente deje las cosas, que las tire a la basura. Entonces, esta hermana que les digo, ella trabajaba, era la manager de limpieza en un edificio, entonces allá en ese edificio sacaban muchas cosas, las personas tiraban, entonces ella las recogía y las llevaba a nuestra casa. Y nos decía, hermanos, escojan lo que les sirve, o mire, esto creo que les sirve para las niñas o para ustedes. Y en una de esas encomiendas que llegaron a nuestra casa, llegaron cosas que uno como que no quiere recibir por el estado o por vergüenza o por muchas situaciones. Eh, y a mí yo me sentí triste, me sentí como de mal genio, como por qué tenemos que vivir esto, como por qué tenemos que recibir esto, como por qué tenemos que usar esto. Y muchos de los colchones, por ejemplo, como por contarles algunas cosas, nosotros nunca compramos, no, bueno, como por, creo que a los 3 años de estar aquí compramos nuestro primer colchón, pero los colchones en los que nosotros dormíamos eran colchones que recogían ellos de la calle o que recogían de otro sitio. Y esos colchones cuando llegaban a nuestra casa, pues tenían manchas, y nosotros decíamos con mi esposo, no pensemos de qué son estas manchas, solo le poníamos una sábana encima y orábamos y nos acostábamos ahí. Pero fue un proceso duro, hermanos, fue un proceso de dejarnos, de humildad, de entender que somos hijos de Dios y que lo que Él permite nos ayuda, lo que Él permite nos ayuda a crecer, nos ayuda a ser mejores personas, conocemos cosas de nosotros que desconocíamos. Eh, Así que si hemos de recibir lo bueno, ¿por qué no recibir lo malo? Si el Señor eso que parece malo lo torna en bueno. La Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Con todas y cada una de esas cosas que el Señor permite en nuestra vida, crecemos. Así que nosotros crecimos en todo este proceso de bajarnos, en este proceso de entender que no somos nada, que el Señor tiene misericordia todos los días de nosotros, que el Señor nos muestra su fidelidad cada día, que el Señor trabaja a través de cada situación que aparentemente parece mala, pero que el Señor la usa para nuestro bien. Así que muchas serían las cosas que tendríamos para contarles, pero pues el tiempo se acaba. Eh, Hay un mensaje o un consejo que yo quiero dejarles hoy, que los tengan en su corazón, y es que la vida en el Señor es buena, por cualquiera de las situaciones que nosotros pasemos, por decisiones propias o por procesos de Dios, o simplemente porque el Señor aprovecha incluso nuestros errores para enseñarnos, eh, pero en el Señor estamos seguros. El tema de esta semana, hablaban o de hoy, es la fe, la esperanza. Así que yo quiero invitarles a que independientemente de la situación por la que usted esté pasando, confíe en el Señor. Entréguele la vida al Señor. Si de pronto aquí hay hermanas, hay amigas, yo le puedo decir, viví en el mundo por muchos años, pero el Señor me rescató y puedo testificar que no hay una vida mejor que la vida que da el Señor.
El Señor trae paz, el Señor trae gozo, el Señor nos pone en alto, el Señor nos provee. Y debo decirles hoy también para finalizar que todo este proceso eh, fue temporal, ha sido pasajero, seguimos enfrentando diferentes retos, pero los retos ahora son diferentes. El Señor nos permitió vivir en este país, nos ha dado la residencia, eh, le ha dado a mi esposo un trabajo, me ha permitido estudiar, nuestras hijas también están estudiando, aprendiendo inglés, francés, y sobre todo le estamos sirviendo al Señor en su santo ministerio, entregando nuestras fuerzas, las fuerzas que nos quedan y sirviéndole a un Dios que paga bien, sirviéndole al Dios que es bueno, que es fiel, que nunca cambia. Así que el Señor ha tenido bondad para con nosotros, ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Les pido que nos lleven en sus oraciones, recuerden la obra en Canadá, recuerden la obra en la ciudad de Kitchener, y que el Señor nos permita seguir sirviéndoles y el Señor nos permita seguir gastándonos en Él, porque si uno no sirve, entonces no sirve. Llévese en mente esto. Amén, hermano. Oh, Jesús, eres mi plenitud, Cristo 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 Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo.